Igual que la semana pasada, antes de comenzar con los contenidos de la clase, voy a mencionarles las principales referencias que voy a utilizar para esta unidad, además de los artículos que ustedes leyeron. En el caso de la unidad 2, vamos a ver, vamos a complementar con lo que sería el capítulo de Gessner, esto en el libro de Bentley, Mashler y Chippendale, que, se titula Teorías Arqueológicas. Y también voy a complementar con un capítulo de Stewart, en el libro de Heine Wilk, que pues se titula El ambiente en antropología. Ok. Ahora comencemos por repasar rápidamente los conceptos claves. Antes de continuar, digamos, con la unidad de hoy, que sería ecología cultural y neoevolucionismo, es importante que repasemos términos relevantes que vimos en Teorías Antropológicas 1. Y para esto quiero basarme en las publicaciones de Willy Sablow de 1993 y también en el glosario del libro de Renfrew One del 2016. Entonces, el primer término importante de repasar es arqueología funcional, la cual fue una teoría que tuvo poca aceptación entre los arqueólogos norteamericanos. Sin embargo, lo importante de ir entendiendo es que esta teoría retomó la discusión sobre el evolucionismo cultural, pero no de carácter unilineal. Esto a la vez que empezó a promover un entendimiento sistémico de la cultura, y eso lo vamos a ver en esta unidad y también en la siguiente. Lo importante de la teoría, de entender de la teoría de la arqueología funcional, es que sentó las bases para el surgimiento de la nueva arqueología y en general de la teoría, de la corriente del procesualismo en arqueología. También tenemos el concepto de los estadios culturales, los cuales fueron una unidad de análisis que se desarrolló durante la arqueología funcional. Lo importante entender de los estadios culturales es que se caracterizaron por una perspectiva histórica o cronológica, así como ese enfoque en la evolución cultural que quería retomar la teoría funcionalista. También es importante que veamos el concepto de contexto, y se refiere principalmente al espacio donde están depositados los restos arqueológicos. Es importante que recuerden que el contexto se compone de dos elementos principales. El primero sería la matriz y el segundo sería la procedencia de los restos arqueológicos. Por un lado tenemos la matriz, que es el lugar donde están contenidos los materiales. Por ejemplo, los suelos de grava, suelos de arcilla, suelos arenosos, etcétera, suelo en general. Por otra parte, tenemos lo que sería la procedencia de los restos arqueológicos, y esto se refiere a su posición espacial y temporal, así como a esa asociación espacio-temporal con otra evidencia arqueológica. Veamos esto un poquito más a partir entonces de lo que sería cómo se entiende la función del contexto. Y en este caso, vamos a ver un chancecito a la presentación, que creo que voy un poco desfasada. Ok. Y entonces, en este caso, lo que sería la función del contexto, pues es la comprensión de la asociación de evidencia artefactual y no artefactual según esa ubicación espacio-temporal, ya sean excavaciones, en rasgos arqueológicos, en sitios arqueológicos o en regiones. A esto se refiere la función del contexto, a la imagen que están viendo, a esa interacción entre todos los datos, una vez más de manera temporal y espacial. Por otra parte, también a lo largo de lo que sería la unidad, vamos a ver otros conceptos importantes que serían el concepto de cultura, sistema y evolución multilineal. Ahora, como ustedes pudieron observar, muchos de estos conceptos que definimos corresponden a lo que sería arqueología funcional, que fue teoría que vimos en el curso de Teorías Antropológicas 1. De manera que sería bueno también que empecemos a contextualizar brevemente dónde es que nos encontramos históricamente o temporalmente hablando. Aquí es importante que nos posicionemos en el subperiodo clasificatorio histórico contextual funcional. Y recuerden que se dio alrededor de los años 1940. En esta época, la arqueología empezó a experimentar un cuestionamiento a su proceder investigativo. Recordemos que durante este periodo se comenzó a cuestionar los fundamentos difusionistas de la arqueología histórico-cultural, así como el énfasis en las tipologías para definir áreas culturales, muy propio de los histórico-culturales. De manera que vemos entonces, y como vimos en el curso anterior, hay publicaciones como las de John Bennett de 1943 y la de Julian Stewart y Frank Settler de 1938, que fueron llamados de atención respecto al rol de la arqueología y su contribución como rama de la antropología en general.
También vemos que en este periodo de la arqueología funcional sobresalieron los aportes de Graham Clark, principalmente en Europa, y de Walter Taylor en lo que sería Norteamérica. Y recuerden que ambos, estos dos arqueólogos, argumentaron o defendieron lo que sería el entendimiento de cómo los artefactos y los rasgos arqueológicos interactúan entre sí, además de la importancia de empezar a registrar lo que serían datos cuantitativos, distribuciones espaciales y datos ambientales, que prácticamente es el énfasis de la unidad de hoy. Pero lo importante de ir entendiendo del subperiodo clasificatorio histórico contextual funcional es que fue una época de transición, fue una época transicional hacia una arqueología más explicativa. Y durante este periodo se dieron los primeros pasos para entender sobre la evolución cultural multilineal y la función del contexto. Aspectos que, como van a ver en esta unidad y en la unidad siguiente, son fundamentales para el surgimiento de nuevos enfoques teóricos en lo que sería el periodo explicativo. Y también, bueno, recordemos con la lectura de Hernando Gonzalo, cómo este último periodo, el periodo explicativo, marca el inicio de lo que sería la nueva arqueología principalmente, así como las teorías que vamos a estudiar el día de hoy. De modo que en la unidad vamos a ver una fuerte influencia en lo que sería la arqueología funcional. Hasta aquí, tal vez dudas o preguntas respecto a lo que sería arqueología funcional, porque es importante que quede claro, digamos, los principales aportes de esta teoría para que entiendan cómo se ve reflejada en estas nuevas teorías que vamos a ver en esta unidad y en la siguiente. A lo largo de la presentación, pues voy a ir señalando aspectos importantes de ir retomando de ese enfoque teórico. Y además recuerden que tienen pues los podcasts y pueden refrescar a partir de los contenidos que ustedes tenían del curso anterior. Entonces, ahora continuando con lo que sería, bueno, pues entrando un poco más de lleno con lo que sería la temática de hoy, vemos ahí continúa el video. Ok, entonces, recordemos de teorías antropológicas 1, cómo durante los siglos XVIII, del siglo XIX más que todo, al siglo XX, la arqueología escandinava sobresalió por otros intereses, además del coleccionismo y el evolucionismo. Aquí es importante retomar que los arqueólogos escandinavos fueron pioneros de lo que serían los estudios ambientales. Por ejemplo, podemos recordar los trabajos de Nilsson en Dinamarca, esto sobre prácticas de subsistencia. También teníamos, recordemos los trabajos de Streptup a partir de evidencia paleoetnobotánica, una vez más en el área escandinava en general. Pero a pesar de estos grandes avances en temas ambientales, antes del 1940 los estudios ambientales habían sido, o las variables ambientales en general habían sido consideradas como pasivas. Y esto quiere decir que tuvieron una poca o una nula influencia en lo que sería el desarrollo cultural y el comportamiento humano. Principalmente esto se debe a que el ambiente y la cultura fueron vistos como dos elementos aparte o como dos entidades aparte. Entonces, todo esto fue el escenario que previo a 1940. En 1940, recuerden, es el inicio o el surgimiento, digamos, de lo que sería la arqueología funcional. Entonces, después de 1940 es cuando empezamos a ver con trabajos, por ejemplo, del arqueólogo Gordon Childe, que en el caso de él, pues comenzó a tomar interés en lo que sería la explotación de recursos naturales como factores que contribuyen al cambio social. Aquí es importante, pues, que recordemos lo que sería la propuesta de Childe sobre sus revoluciones prehistóricas. Recuerden que en el curso, bueno, al menos conmigo el semestre pasado, vimos una fuerte influencia de lo que sería la revolución neolítica, como principal, digamos, tema de discusión del semestre pasado, y también habían otras dos revoluciones importantes, que serían la revolución urbana, y la revolución del pensamiento. Y pues con la que la mayoría están relacionados y de donde surge la propuesta de Childe, que sería la revolución industrial. Digamos que de ahí se inspira para inventar sus revoluciones. Lo importante de ver de estos aportes de Childe es respecto a las revoluciones, es ver cómo se basa principalmente en prácticas de subsistencia y cómo estas prácticas son motor del cambio social a lo largo del tiempo. Entonces, durante estos años, vemos que las reconstrucciones ambientales y de dietas comenzaron a ser cada vez más utilizadas por los arqueólogos, de manera que se empezó a entender el ambiente como una fuerza que determinaba el surgimiento y el crecimiento o el cambio social en las culturas.
Respecto al surgimiento en los intereses ambientales, es tal vez importante que retomemos el capítulo de Gessner, porque nos señala 3 eventos importantes en el surgimiento de los intereses ambientales después de 1940. El primero se dio con los aportes de Graham Clark, y entonces, retomando un poquito de lo que Trigger nos cuenta en su libro, vemos que Clark visualizó el cambio cultural como una respuesta de desequilibrio temporal, principalmente ocasionado por cambios ambientales, fluctuaciones demográficas, innovación tecnológica y también contacto cultural. Un segundo evento que debemos retomar es el diálogo que se dio entre la arqueología y la geografía, y esto llevó a una expansión en los estudios prehispánicos, principalmente en lo que sería la Amazonía. Acá es importante que conozcan los trabajos de Betty Meggers, que podemos resumir a grandes rasgos. Esta arqueóloga lo que hizo fue plantear que el grado de evolución cultural de las sociedades precolombinas amazónicas fue resultado de un cambio, de un ambiente tropical con bajos niveles de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Que había bajas fuentes de energía comestible para los humanos y por lo tanto ellos estaban limitados en su evolución cultural. Lo importante de que vayan o de retomar de los estudios de Betty Meggers es que son ejemplos de aproximaciones ambientales deterministas que plantean una vez más que el ambiente limita la evolución cultural. Un tercer evento importante de retomar sería los trabajos de Gordon Willey en el Valle del Perú, que permitieron o sentaron las bases para lo que serían los estudios de patrones de asentamiento. Lo importante de los estudios de patrones de asentamiento es que permitieron o realizaron un puente entre lo que serían las variables culturales y las variables ambientales. Además, permitieron otro montón de inferencias o permitieron registrar otro montón de datos como lo que serían tendencias demográficas, jerarquización, información sobre áreas de actividad en general, etc. Ok, por el momento, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Respecto a cómo surgen los intereses ambientales, claro, respecto a los 3 eventos principales, y en caso de que quieran retomar información, podríamos decir clásica, ya saben dónde ubicarla, ya saben que, por ejemplo, pueden revisar los trabajos de Graham Clark y también pueden revisar, patrones de asentamiento. Entonces, continuemos con lo que sería la presentación. Bueno, lo importante de ir viendo es que por lo menos estos 3 eventos o estos 3 principales intereses en lo que sería la relación entre cultura y ambiente fueron nutriendo poco a poco lo que sería la formación o la consolidación de las teorías que vamos a ver hoy. En este caso, la ecología cultural, y el neoevolucionismo. Pero podemos empezar por ver, en este caso, el neoevolucionismo y ver cómo es que se entienden las variables ambientales y principalmente la evolución cultural. Acá es bueno que ustedes conozcan que uno de los principales exponentes del neoevolucionismo fue el etnógrafo Leslie White, a quien ustedes pudieron leer. Los trabajos de White influyeron a la ecología cultural, como pudieron también leer en el trabajo de Mateos y compañía, y como veremos la siguiente semana, también influyeron en lo que sería la nueva arqueología y la arqueología procesual. Bueno, ustedes ya están familiarizados con lo que sería el trabajo de White. Esto a partir del capítulo que leyeron del libro que se titula La ciencia de la cultura. De manera que aquí lo importante, que vamos a hacer es retomar los fundamentos principales del neoevolucionismo. Entonces, primero comencemos, sería bueno empezar por definir cultura, desde la perspectiva de White. Ok, entonces, antes tal vez de definir cultura según White, retomemos que desde la arqueología funcional, la cultura empezó a visualizarse como un reflejo de comportamiento humano. Y en el neoevolucionismo vemos que esta línea se mantiene. Sin embargo, aquí White, tal vez no tanto en este capítulo, sino en otros artículos que publica, en inglés principalmente, vemos que la principal diferencia, lo que hace la cultura principalmente es diferenciar lo que serían a los humanos de otros animales o primates generalmente. Por ejemplo, vemos que en el artículo que White publica en 1943, que se titula Energy and the Evolution of Culture, él define cultura como un tipo de comportamiento vinculado
con la organización de fenómenos materiales, acciones corporales y sentimientos. Y todo esto consiste o dependen del uso de los símbolos. En general, vemos entonces que este conjunto de elementos permiten diferenciar a los humanos de otros animales. Por lo tanto, aquí lo importante de ver es que la cultura y poseer cultura es una diferencia, un rasgo que permite diferenciar a los humanos de otros, de sus parientes primates, podríamos decir. Entonces, ahora veamos también que cultura refiere a un tipo de comportamiento basado en los símbolos. Este comportamiento White lo visualiza este comportamiento como una manifestación de energía. Y lo importante, una vez más, de ir viendo en todo esta discusión es como esta asociación que hace White con la energía le permite identificar a la antropología como otra ciencia más que estudia la energía. Aquí lo que deben ir entendiendo es que durante esta época, y como vimos en la clase anterior, los arqueólogos buscaban en las ciencias básicas argumentos para hacer más robustos o más sólidos sus explicaciones. Ahora, es bueno también que recuerden que la variable energía es un elemento fundamental para medir la evolución cultural. Y respecto a esto último, vemos que en el neoevolucionismo, a diferencia del evolucionismo clásico, se diferencia por su negación a la evolución unilineal. Por el contrario, aquí vemos que en el neoevolucionismo la evolución es de carácter aleatorio y diverso, es decir, es una evolución multilineal. Claros hasta aquí con la diferencia entre evolución multilineal y evolución unilineal. ¿Dudas, preguntas? ¿O quedó claro más bien? La pregunta es, ¿quedó clara la diferencia entre evolución unilineal y evolución multilineal? Ok, entonces, bueno, también es importante que noten rápidamente, en el caso del ejemplo que utilizo, la inclusión de nuevos términos para categorizar la evolución cultural. Para esta época, la producción teórica respecto a lo que sería el neoevolucionismo es diverso, de manera que pueden encontrar diferentes nombres y categorías para explicar la evolución cultural. En este caso, pues usamos lo que serían las categorías de Hillman Service, pero ahora continuamos un poco con lo que sería la lectura de White. Entonces, vemos que los neoevolucionistas se interesan por entender la evolución cultural de manera multilineal, y para esto se medía la cultura y su cambio a partir de la energía. A esto también es importante que le empecemos a sumar el concepto de sistema, el cual se utiliza para hablar de cultura. Entonces, vemos como cultura es un sistema de comportamientos basados en símbolos que tienen como función dominar la energía. Aquí detengámonos un poco para ver lo que sería el sistema. Y en este caso, el entendimiento de la cultura como un sistema es una herencia de la arqueología funcionalista y más específicamente de los planteamientos desarrollados por Graham Clark. Entonces, los que estuvieron por lo menos conmigo en el curso de Teorías Antropológicas 1 pueden recordar este diagrama que vimos en el capítulo de Clark. Y lo importante de retomar acá sería esa visión interactiva de todos los elementos que componen el sistema, en donde un elemento influye a otro y viceversa. Entonces, ahora que van entendiendo un poco más la forma en que trabaja un sistema, veamos que White plantea que la cultura se compone de varios subsistemas, o sea, un sistema se compone de varios subsistemas. Sin embargo, White presenta tres componentes principales o fundamentales, que serían los subcomponentes tecnológico, sociológico e ideológico. En el caso del componente tecnológico, se refiere a las técnicas que permiten la vinculación entre humanos y su hábitat o entorno natural. Este componente principalmente se registra a partir de factores económicos. También tenemos lo que sería el componente sociológico, que determina las relaciones interpersonales. Y esto entiéndase como, o se refiere a lo que sería el orden social. También, o por último, tenemos lo que sería el componente ideológico o el componente relacionado con las ideas, los conocimientos, las creencias y el lenguaje. Aquí lo importante de ir viendo, que recuerden de la lectura, es que estos tres componentes interactúan y se influencian entre sí. No obstante,
El componente principal o de mayor influencia es el componente tecnológico. Por lo tanto, el sistema tecnológico es una variable que determina la evolución cultural. También es bueno que recuerden que que a pesar de que el componente tecnológico juega un papel importante, el mayor determinante de la evolución cultural es la energía. Pues recuerden que la cultura es el medio para dominar y transformar la energía. Si la cultura no es capaz de transformar la energía, no va a poder evolucionar. Y esto White lo expresa muy bien o lo deja muy claro a partir de su famosa fórmula: cultura es igual a energía por tecnología. La cual, digamos, también él apoya en su ley de la evolución cultural, que dice: la cultura evoluciona a medida que aumenta la cantidad de energía aprovechada anualmente per cápita, o a medida que aumenta la eficiencia de los medios instrumentales usados para poner a trabajar la energía. Entonces, vemos que las interacciones con el hábitat de donde se obtiene la energía determinan la evolución cultural. Y esto, recuerden que refiere a lo que sería el componente tecnológico. ¿Dudas, preguntas? Bueno, parece que todo va bien. Entonces, bueno, retomando. Entonces, aquí, bueno, como les mencionaba, lo importante de ver es cómo entre los componentes, en el caso del sistema sociológico e ideológico, también pueden influir en el sistema tecnológico. Pero lo importante es ver que la eficiencia de la tecnología es lo que permite la obtención y la transformación de la energía. Y la energía es un componente fundamental, un elemento fundamental para la evolución cultural. Entonces, la evolución cultural está limitada por las estrategias de interacción con el hábitat, porque aunque la energía es ilimitada, la eficiencia de las herramientas necesarias para transformar esa energía es limitada o tiene un límite. Entonces, vemos que la innovación tecnológica también es fundamental para mantener la evolución cultural a lo largo del tiempo. Nuevamente, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Tal vez, bueno, sería bueno saber si todo quedó claro respecto a los conceptos principales, que serían cultura, sistemas y en este caso también podemos retomar energía. ¿Entienden por qué White utiliza el concepto de energía y por qué es fundamental para el cambio cultural? Sí, noten que, bueno, eso, se me olvidó decirlo al inicio, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, hay un pequeño ejercicio que espero que hagamos todos así en grupo, ¿verdad? En el que vamos a tomar ese tipo de consideraciones de por medio. Pero ciertamente noten que en la lectura de White, y algo que no estoy retomando puntualmente en la presentación, porque ya lo tienen en la lectura, es que noten que él habla sobre cómo decirlo, la primera fuente de energía que utilizaron los seres humanos es la energía que el mismo cuerpo genera, digamos. El mismo cuerpo es una fuente de energía y ese fue, digamos, la primera forma en que la cultura empezó a transformar la energía, pues, en beneficio de los seres humanos. Luego de ahí, la segunda fuente más importante de energía, sin embargo, bueno, habían varias fuentes de energía. Lo que pasa es que ninguna de esas fuentes sustituía por completo lo que sería la energía, la misma energía generada por el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía los humanos necesitaban de su propia fuerza, digamos, para poder ir transformando la energía. Hasta que llegó lo que sería el aprovechamiento de energía a partir de como mencionaba, a partir de lo que serían las plantas y los animales. Que esto como que le dio, es como si tomaran Red Bull, entonces le dio un extra empujón de energía a los humanos y esto empezó a posibilitar o empezó a generar una evolución cultural. Y fue un momento clave que también en la lectura, bueno, cuando ustedes si oyeron los audios o vieron el video, es algo que hereda mucho de lo que serían los argumentos teóricos de Gordon Childe. Todo este cambio, evolución cultural a causa de la domesticación y un aumento en el consumo de plantas y animales, es prácticamente lo que Childe discute en lo que sería la revolución neolítica. Entonces sí, ese fue, digamos, la otra gran fuente de energía que consiguieron los humanos. Después de ahí hasta la siguiente gran fuente de energía, que permitió, como decir, un cambio, una evolución cultural notable, fue prácticamente hasta la revolución industrial, cómo empezó a utilizarse, perdón, Gloria, ya casi, cómo empezó a utilizarse otros elementos para
para como fuente de energía, que en esta ocasión sí sustituyeron por completo lo que sería la energía corporal. Digamos, el problema es cómo los humanos, el problema de la evolución cultural, o lo que limita la evolución cultural es las estrategias que los humanos utilicen para aprovechar cada vez nuevas fuentes de energía más grandes, por decirlo así. Entonces, por eso es que él menciona mucho al final del capítulo lo que serían las promesas ¿cómo es? La energía nuclear y todo eso, porque como ahorita estamos experimentando esa meseta o ese estancamiento en la evolución cultural, que entonces la energía nuclear podría ser pues ese shot extra de energía que nos lleve a la evolución cultural, digamos que ahorita no estamos alcanzando, por decirlo así. Pero creo que bueno, desde mi punto de vista, la energía ilimitada es algo más general, no es solo la del cuerpo, porque ciertamente la energía del cuerpo es limitada. Por eso, y está bien, no importa que nos adelantemos al ejercicio, por eso es que, digamos, la energía es una limitante para la evolución cultural, porque si los humanos hubieran quedado meramente solo con el aprovechamiento de las plantas y los animales, digamos, solo para generar energía para su cuerpo, probablemente desde la perspectiva de White nos habríamos quedado todos desde, yo qué sé, un nivel que llamaríamos, por ejemplo, un estadio a nivel de cacicazgos o de sociedades complejas. Probablemente no hubiéramos pasado lo que serían sociedades estatales, bueno, o al menos las sociedades estatales que conocemos hoy en día. Entonces yo lo veo desde un punto de vista más general, pero sí él enfatiza mucho en lo que sería la energía a nivel del cuerpo humano. Bueno, seguimos, supongo. Ok, entonces, bueno, también claros aquí, bueno, con la definición de lo que sería cultura, entonces noten que después de toda esta discusión que hemos hecho, podemos llegar a lo que sería una definición más clara de lo que es cultura, que en este caso, pues la cultura es un sistema de comportamientos basados en símbolos. Y recuerden que la función principal es el dominio de la energía. Entonces, cultura es sistema de comportamientos basados en símbolos y su función, dominar la energía. Ok. Entonces, continuando, aquí lo importante también de ir viendo es que noten cómo el evolucionismo se caracteriza por un entendimiento de las técnicas más eficientes para la explotación del entorno natural. Esto como un factor que nuevamente influye en el cambio, que influye y en el caso del neoevolucionismo determina lo que sería la evolución cultural. Sin embargo, bueno, como pudieron también ver en el artículo de la NAT, o como van a ver, porque también el artículo es para el jueves, como van a ver en el artículo de la NATA, esta teoría del neoevolucionismo es determinista, de manera que cualquier explicación que se desarrolle o se base en este enfoque va a ser una explicación que va a terminar siendo a nivel tecnológico. Entonces, aquí el punto, o en síntesis todo esto, es que el evolucionismo, al igual que que por ejemplo, retomemos las explicaciones histórico-culturales que eran de carácter difusionistas, tanto los neoevolucionistas como los histórico-culturales son deterministas y cualquier explicación que desarrollen pues va a terminar siendo o a nivel tecnológico una limitación porque no desarrollaron nuevas técnicas para dominar la energía. Pero ahora veamos un poco más el caso de la ecología cultural. Y déjenme refrescar aquí mis notas, a ver por dónde vamos. Uh-huh. Ok, entonces aquí tal vez para ir haciendo cambio de enfoque teórico, si bien vemos que la propuesta del neoevolucionismo lineal, del neoevolucionismo propuesta por White plantea algunos planteamientos teóricos que pudieron ser interesantes para la época. Esta propuesta también se criticó fuertemente por ser de carácter determinista, pero a nivel tecnológico. Y como ustedes pueden estar pensando, y ya lo mencionamos, esto se debe a que White enfatiza en que la evolución o el cambio social va a estar determinado va a estar principalmente influenciado por lo que sería el sistema tecnológico.
así como por la forma en que se domina la energía. Y todo esto, digamos, fue criticado no solo por otros enfoques teóricos, sino también por la ecología cultural, que vamos a ver que si bien retoma algunos planteamientos del neoevolucionismo, o más bien incluye algunas ideas planteadas en el neoevolucionismo, es un posicionamiento teórico que se distancia completamente del neoevolucionismo y también lo critica. Porque uno de los principales énfasis de la ecología cultural va a ser el vínculo entre cultura y ambiente, que si bien pudimos ver un poquito sobre un interés, podríamos hablar del entorno natural en lo que serían los planteamientos del neoevolucionismo, por lo menos en lo que sería el sistema tecnológico, no es interés a nivel ambiental, no es una prioridad teórica, digamos, dentro de lo que sería dentro de lo que sería el neoevolucionismo, mientras que esta sí va a ser una prioridad a nivel teórico en la ecología cultural. Aquí, en este posicionamiento teórico de la ecología cultural, también, al igual que a los neoevolucionistas, se les ha culpado, se les ha criticado por ser de carácter, realizar explicaciones de carácter determinista. Pero como ustedes pudieron leer en el trabajo de Stewart, él niega completamente ese determinismo, ya sea a nivel ambiental o tecnológico. Muchas de las críticas que se le ha hecho a la ecología cultural ha sido principalmente por estos trabajos que les mencionaba de Betty Meggers en la Amazonía. Sin embargo, como ustedes pudieron leer, por lo menos para esta propuesta de Stewart, él niega ese determinismo ambiental como un interés, digamos, o como una forma de explicar el cambio de las sociedades, por lo menos desde una perspectiva de la ecología cultural. Aquí vemos que Stewart plantea que un primer, digamos, interés u objetivo de investigación de la ecología cultural tiene que ver con estudiar cuándo los ajustes de las sociedades a los ambientes van a requerir de modos particulares de comportamiento. Y esto está muy relacionado con la forma, también, o él lo vincula en su propuesta, también lo va vinculando con la forma en la que se concibe o la que más bien se conceptualiza el término de cultura. Noten que aquí vamos a ver puntos similares respecto al neoevolucionismo. Aquí movámonos un poquito, el concepto de cultura también se visualiza a nivel de sistemas. Stewart nos habla de que esta cultura involucra diferentes elementos, sin embargo podemos hablar de elementos prioritarios o lo que podría más bien ser lo que él denomina como núcleo cultural, que refiere a elementos de carácter social, político y religioso, mientras que los elementos secundarios, es decir, elementos que no son sociales, políticos y religiosos, van a ser elementos que tienen un alto nivel de variabilidad y que usualmente van a estar determinados por factores históricos. Además, se distancia de otros posicionamientos, la ecología cultural se distancia de otros enfoques teóricos porque, según plantea Stewart, en otros enfoques teóricos la cultura tiene como tiene una perspectiva normativa, en el sentido de que la cultura surge de la propia cultura. Y esto es una crítica que se le hizo de manera más directa o más puntual, podríamos decir, a la propuesta neoevolucionista. Y esto debido a que para Stewart el comportamiento humano no va a estar completamente determinado por la cultura. Si bien hay factores culturales que pueden afectar el comportamiento humano, también hay factores ambientales que deben considerarse. Y para esto es que él plantea como su interés principal de investigación registrar ese proceso adaptativo de la cultura al ambiente. Y un proceso adaptativo en el sentido de que no va a estar interesado en construir leyes tal vez leyes universales sobre estos procesos adaptativos, sino más bien y alejándose
nuevamente de esa propuesta más clásica del evolucionismo unilineal, si bien la ecología cultural va a incorporar ideas evolucionistas unilineales, la forma en la que se distancia de esta propuesta es planteando estudios a nivel particular. Es decir, que van a estudiar grupos sociales específicos, ver cómo es que se adaptan al ambiente y ver de manera comparativa diferentes grupos humanos, cómo es que se adaptan y ver si se pueden reconstruir regularidades o patrones a nivel del comportamiento humano, a nivel también como, ellos no mencionan leyes como tal vez en esta publicación, pero sí, digamos, visto desde una perspectiva más de construir generalizaciones. Entonces, vemos que también un punto que podría de interés, que podría compartir respecto al el enfoque neoevolucionista, es que la ecología cultural pues también va a estar interesada en un enfoque en entender las tecnologías o las técnicas de aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, no va a ser un interés prioritario como si lo fue en el neoevolucionismo. La ecología cultural va a estar interesada en registrar las tecnologías y cómo fueron implementadas en diferentes ambientes, pero no de esta forma visualizada como en el neoevolucionismo, ni tampoco desde una perspectiva histórico-cultural en el que se explican los desarrollos tecnológicos como resultado de interacciones o migraciones, es decir, que se explican por planteamientos difusionistas. Además, vemos que la propuesta de la ecología cultural no considera a las tecnologías como limitantes, como si bien lo considera el enfoque neoevolucionista. Para la ecología cultural y los planteamientos de Julian Stewart, las tecnologías no son limitantes, mientras que por el contrario, el ambiente podría ser limitante o no del desarrollo de las sociedades. Y esto una vez más en constante interacción con factores culturales. Por lo tanto, este interés entonces de Stewart y de la ecología cultural en estudiar la adaptación de los grupos sociales, es decir, la adaptación de la cultura a los ambientes según variables particulares de cada uno de estos grupos sociales, va a desarrollarse en una serie de etapas, podríamos decirlo. Lo cual él discute más en el capítulo que ustedes vieron en una sección que llama como método de la ecología cultural, algo así. Entonces, en estas secciones, de esta sección en adelante, vamos a ver que nos habla como de 3 pasos en los que se va a desarrollar una investigación a nivel de la ecología cultural. En primer lugar, tenemos que hay que analizar las interrelaciones entre explotación, tecnología productiva y ambiente. Aquí él nos menciona que es en este primer paso donde vamos a dar un mayor énfasis analítico, podríamos decirlo de esta manera, a lo que sería la cultura material. Y también vamos a considerar características ambientales, pero estas van a estar, las características ambientales que consideremos van a depender mucho de los elementos culturales que vayamos a estudiar. Por ejemplo, en esta imagen, si ejemplificáramos este primer paso, lo que veríamos es las técnicas de explotación o las técnicas de producción que se desarrollan en cada uno de los ambientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una práctica de recolección de frutos. Esto como una, podría ser visualizado como una técnica de explotación de este entorno boscoso que están viendo acá. En este caso particular, si fuéramos a estudiar esta técnica de explotación,
recolección de frutos, hay elementos del entorno ambiental, del entorno físico, que nos van a interesar más. Ciertamente nos van a interesar más los frutos que se están produciendo en este entorno. Nos van a interesar más aspectos respecto a las plantas, tal vez, que puedan generar alimento para estas sociedades, alimento que pueda ser recolectado para estas sociedades. Mientras que hay variables ambientales que posiblemente no nos interesen tanto, como los animales que están aquí. O como, por ejemplo, yo que sé, si hay fuentes de agua cercanas o cosas del estilo, por este estilo, perdón. A esto se refiere Stewart con que las características ambientales son, si bien van a ser tomadas en consideración en esta primera etapa, van a estar determinadas por la cultura material analizada y por el interés, digamos, analítico que tengamos en las tecnologías de explotación, es decir, un interés más de carácter cultural. Un segundo paso, una vez que ya hemos hecho esta comparación entre técnicas de extracción y el ambiente, vamos a ir visualizando o vamos a ir estudiando lo que serían los patrones de explotación de recursos, los patrones de explotación de recursos particulares en áreas particulares. Y esto va a evidenciar, o esto nos va a llevar a realizar estudios más de carácter de, por ejemplo, entender las áreas de recolección de los recursos o los patrones de asentamiento en zonas cercanas a las áreas de explotación, o un tipo también de estudio muy clásico de la época que se llama, ay, es que ahorita se me acaba de olvidar, creo que se llaman como zonas de explotación. En inglés creo que es catchment analysis, algo así creo que es que se llaman. Pero es como decir áreas de explotación de recursos. Y por último, tendríamos como etapa final lo que sería la formulación o la reflexión respecto a pautas de conducta que van a afectar otros aspectos de la cultura. No solo por otros aspectos de la cultura, nos referimos a otros aspectos que no incluyan las técnicas las técnicas de explotación o de producción. Por eso es que Stewart menciona que esta última etapa es una aproximación, requiere una aproximación más holística, en la que se involucren diferentes elementos de la cultura, es decir, diferentes sistemas de la cultura. Y también esto refiere a una incorporación de diferentes evidencias, ya sea evidencias a nivel artefactual o no artefactual. Por no artefactual me refiero, por ejemplo, a fluctuaciones demográficas, patrones de asentamiento, dominio sobre el territorio, etcétera, etcétera. Ok. Y si ustedes recuerdan, entonces, o si ustedes están visualizando o pensando un poquito más, noten acá que todo esto, todas estas ideas son ya de por sí ideas que previamente así habían sido desarrolladas, no tal cual como las menciona Stewart, pero sí podemos ver una fuerte influencia de planteamientos, por ejemplo, como las ideas de Graham Clark, quien estaba interesado también en estudios de variables ambientales en una temática similar. Además, vemos aquí, interesante notar de este procedimiento que plantea Stewart, es que número uno vamos viendo desde lo más específico, podríamos hablar, hasta lo más general, de manera que podamos hacer una comparación entre diferentes grupos y reconstruir regularidades regularidades del comportamiento humano. Ok. ¿Dudas, preguntas respecto a la ecología cultural? Nada más como puntos para sintetizar todo lo que hemos discutido y que ojalá retomen, mantengan en sus mentes para próximos enfoques teóricos. Número uno, hemos visto a partir de estos dos planteamientos teóricos, neoevolucionismo y ecología cultural,
que la cultura se está visualizando como un sistema compuesto por varios elementos, en donde los aspectos tecnológicos, sociológicos e ideológicos van a influir en el cambio social. Esto según la propuesta más neoevolucionista. En el caso de la propuesta más de la ecología cultural, el núcleo de la cultura va a referir a aspectos tecnológicos, sociales y políticos. También vamos a ver que en estas propuestas se plantean los principales factores por los que cambia una cultura. En el caso del neoevolucionismo, las culturas cambian por debido al sistema tecnológico de la cultura. Mientras que en otros enfoques como la ecología cultural, el cambio social puede estar influenciado por factores ambientales. Ok, y para movernos un poquito más rápido, igual, de igual manera tal vez aquí es importante enfatizar, y por eso es que vamos a ver, se le ha criticado tanto a ambos enfoques, su perspectiva determinista tecnológica, es que si bien el neoevolucionismo enfatiza en sistemas tecnológicos y la ecología cultural va a enfatizar en las variables ambientales, la ecología cultural precisa del estudio de el sistema tecnológico para visualizar los efectos del ambiente. Y por ahí tal vez es que se ha hecho, se ha incurrido, por decirlo así, en desarrollar investigaciones en donde se priorice, se enfatice, perdón, más en variables tecnológicas. Ok, aquí vemos entonces otro punto importante de ver es que en el neoevolucionismo, una vez más, si bien tanto ecología cultural como neoevolucionismo van a compartir similitudes respecto a cómo se visualiza el concepto de cultura, ambas son enfoques teóricos distintos en el sentido de que el neoevolucionismo va a enfatizar en los aspectos tecnológicos y en el dominio de la energía como principal motor de cambio, mientras que en la ecología cultural vamos a ver que el cambio va a estar, el cambio cultural va a estar fuertemente influenciado por el ambiente y por lo tanto, su interés de investigación principal va a ser las diferentes formas en que se adaptan las sociedades al ambiente. Como punto de convergencia, ambas de una u otra manera van a estar interesadas en formular leyes, principalmente esto en el caso más claro del neoevolucionismo, y en el caso de la ecología cultural vamos a hablar mejor de generalizaciones. Ambas van a estar interesadas en la búsqueda de patrones y regularidades del comportamiento humano. Si bien estos fueron enfoques clásicos de la teoría, bueno, que se han utilizado en la teoría antropológica, y vamos a verlo en este caso más particular en la teoría arqueológica, hay muchas contrapropuestas teóricas a estos planteamientos. Es decir, muchos enfoques teóricos han surgido a partir del neoevolucionismo y la ecología cultural. Por ejemplo, tenemos lo que sería Gessner en este libro de Bentley, Mashner y Chippendale. Gessner menciona que a partir de estos enfoques teóricos han surgido la arqueología ambiental, la socioecología, los impactos antropogénicos en el ambiente, la evolución darwiniana, la ecología política, la ecología y la cognición, y también un enfoque teórico que se contrapone, podríamos decir, o que se fundamenta en una nueva perspectiva de la ecología cultural, como lo sería esta propuesta de la ecología histórica. Que si están interesados en leer un poquito más sobre ecología histórica, aquí una recomendación de lectura, y aquí está el enlace que pueden ver en el whiteboard.